Para Otto Dix, los cuerpos sin vida no funcionaban como figura retórica, constituían su modelo del natural, su materia con la que trabajar la imagen grabada con mayor precisión en su memoria. A lo largo de la Gran Guerra Dix se mantuvo lejos de los ramos floridos y los bodegones tradicionales. Guardaba una libreta en el bolsillo de su guerrera y trazaba con ella soldados con las vísceras al aire, roedores devorando globos oculares, torsos perforados por la metralla. Donde los demás apartaban la vista, él la sostenía. Para él, la sangre no operaba como símbolo, era textura palpable. Vino al mundo en 1891 en Untermhaus, una localidad obrera alemana donde ya flotaba el aroma del carbón y de la ruina inminente. Su padre se ganaba la vida en una fundición. Su madre, formada en ambientes literarios y con mayor bagaje cultural, fue quien lo orientó hacia las artes plásticas. Sin embargo, Otto no había venido al mundo a representar lo hermoso, sino a contradecirlo. Con apenas 15 años ya dibujaba sin pausa retratos escenarios fabriles y manos crispadas. Comenzó su formación como aprendiz junto a Carl Senff, un pintor decorativo que le transmitió oficio aunque jamás logró amansar su forma de mirar. Para 1910 ingresó en la Escuela de Artes Aplicadas de Dresde, donde afinó su línea y se empapó de la corriente expresionista, si bien lo que perseguía trascendía cualquier etiqueta. Otto ambicionaba representar precisamente aquello que los demás procuraban tachar. Y fue entonces cuando estalló el conflicto. Se alistó como voluntario en 1914, no movido por amor a la patria, sino por una atracción vertiginosa, por la urgencia de encarar el espanto sin pestañear. Estuvo en Flandes, en el Somme, en la Champaña y en la ofensiva del Frente Oriental. En el Somme, donde se acumularon más de 1 millón de cadáveres a lo largo de 141 días, no aprendió el oficio de matar, se entrenó en escrutar la muerte con minuciosidad. Entre andanada y andanada sacaba lápiz y cuartilla. Retrataba a los abatidos, a quienes aún tomaban aliento, a los que ya habían perdido el rostro. Nada hay tan onírico como una pierna humana balanceándose desde la copa de un árbol, anotó, y enseguida lo llevó al lienzo. A su regreso en 1918, mientras el mundo brindaba por el armisticio, Otto cargaba en su petate algo muy distinto: 200 apuntes de cuerpos sin vida, y un trauma carente de nombre y de diagnóstico clínico. El sueño le huía, transpiraba lodo, lo visitaban pesadillas con tumbas colectivas. Alemania se desmoronaba entre escombros de evaluación monetaria y rencor acumulado. El imperio se había venido abajo. La República de Weimar surgía como un ensayo quebradizo contemporáneo y nervioso, y Otto Dix se hallaba justo en el ojo de aquel huracán. Regresó a Dresde, se incorporó al dadaísmo y más tarde abrazó la vertiente expresionista más descarnada. Pero no encajaba en ninguna corriente, era un cronista. Su pincel adquirió una precisión de bisturí, ni impresionista ni alegórico, sino forense. Pintaba al modo de un cirujano que opera sin sedantes. Sus lienzos eran depósitos de cadáveres. Durante el período comprendido entre 1920 y 1924 dio forma a una de sus creaciones más despiadadas del Krieg. La guerra, un conjunto de 50 estampas que reflejan la cotidianidad en las trincheras. El tufo de los hospitales de campaña y la putrefacción. Allí no caben héroes ni redención alguna, únicamente una danza siniestra entre carne, barro y proyectiles. Las opiniones se polarizaron. Hubo quienes lo tacharon de obsceno. Otros lo aclamaron por su veracidad. Él, sin embargo, jamás se justificó. El arte no existe para adornar, existe para vociferar aquello que nadie desea escuchar. Una de las láminas más estremecedoras. Soldado caído exhibe un semblante consumido por las larvas, conservando todavía los ojos abiertos. No tiene aspecto de difunto. Aparenta ser alguien que sigue observando. En 1924, mientras la hiperinflación devastaba Alemania, se afianzó como una de las figuras centrales de la Neue Sachlichkeit, la nueva objetividad, una tendencia que rompía con la mirada romántica y representaba la pobreza bajo luz cruda, sin tamices, sin lirismo. Dix se dedicó entonces a plasmar a meretrices, excombatientes, mutilados, funcionarios corrompidos por la autoridad, banqueros obesos y criaturas escuálidas. Su pintura constituía un alegato, la imagen una bofetada en el rostro. Cada pincelada equivalía a un cargo, cada cuerpo a un dossier. Carecen de sensualidad y de idealización. Solo carne agotada y miradas que han renunciado a toda esperanza. Otto Dix no aspiraba a emocionar, perseguía a perturbar. Sus obras no son ventanas, son disecciones post-mortem. Y su mensaje resultaba transparente: el verdadero Averno no se encuentra en la línea del frente, sino en la urbe que aparenta no haber presenciado nada, y que incluso hoy persiste en desviar la mirada. Los ecos del horror, y la carne como reflejo de la sociedad. El cuerpo volvió, es cierto, aunque no entero. Volvió con astillas clavadas en el recuerdo y con lodo corriéndole por las venas. Regresó a una Alemania que se proclamaba en calma, pero únicamente porque se habían acabado las municiones. Otto retornó de la Gran Guerra en 1918 y pese a que sus huesos sanaron su mirada, jamás volvió a ser la de antes. En la retina le había quedado grabada la silueta del terror, y para eso ningún cirujano tiene remedio. Los muertos no se le quedaron en las trincheras, se los llevó adheridos a la piel. Cada semblante que cruzaba en la calle era otra versión del mismo alarido. Cada figura que trataba de plasmar en el lienzo se le pudría entre los dedos. Recorrió otros lugares, ensayó técnicas distintas, exploró otras corrientes, pero la contienda ya lo habitaba por dentro. No había manera de huir,
y tampoco lo pretendía. Regresó a Dresde, la ciudad que lo vio nacer. Justo cuando el imperio alemán se venía abajo. El Kaiser había renunciado al trono, la inflación crecía sin freno. La República de Weimar emergía entre escombros paros laborales y proclamas que olían a desquite. Y mientras el país se esforzaba en disfrazarse de moderno Otto, le sacaba filo al lápiz como quien afila un escalpelo. Ya no pintaría el conflicto. Ahora se dedicaría a abrir en Canal La Paz. En 1920, se sumó a un colectivo de artistas que, igual que él, descreía de cualquier salvación a través de la belleza, la Neue Sachlichkeit, la nueva objetividad. Adiós al romanticismo, adiós al simbolismo. Solo permanecería lo que escuece, lo que está a la vista de todos, y nadie se atreve a contemplar. Dix enarboló esa consigna y la empapó en sangre coagulada. Su pincel adquirió precisión de cirujano. Dejó de plasmar combatientes. Ahora dibujaba mutilados arrastrándose por las aceras, mujeres entregando su carne a cambio de una hogaza, políticos con hocico de cerdo y dedos de prestamista, burgueses de pupilas huecas y bocas atiborradas. Mientras los billetes salían de la imprenta más rápido que los féretros y la inflación se tragaba los sueldos, Dix abría su libreta y escribía: «El infierno no está bajo tierra, está en lo cotidiano». Su producción se transformó en un inventario de la podredumbre urbana. Pero no había compasión en ella. Había acusación, había un golpe asestado a través de los ojos. En Pragerstraße, 1920, se despliega una estampa de Dresde. Dos hombres mutilados por la guerra, uno sin piernas, el otro sin un brazo, piden limosna ante un escaparate repleto de maniquíes impecables. El choque resulta feroz. La carne destrozada enfrentada a la perfección del cristal. Lo auténtico frente a la apariencia. La paleta hiere verdes de náusea, rojos infectados, violetas de hematoma. Cada centímetro de la imagen punza. La mirada no encuentra reposo. Otro caso es Los jugadores de SCAT 1920. Tres excombatientes desfigurados cargados de prótesis mecánicas juegan a las cartas con muecas grotescas. La escena raya en lo vulgar, casi risible, pero se trata de una comedia del horror. ¿Qué cuerpo sobrevive a la guerra y qué sociedad es capaz de sostenerle la mirada a Dix? Contestaba sin pronunciar palabra mediante trazos retorcidos y fondos neutros que dejaban a sus figuras suspendidas en la nada como si hasta el entorno se les hubiera arrebatado. Sin embargo, no se limitó a los mutilados. También pintó prostitutas, banqueros, veteranos y obreros al borde del abismo. Lo retrataba todo, y lo hacía con una técnica milimétrica casi de maestro renacentista, como si afirmara: «Querían realismo, tómenlo. Pero no esperen hermosura, solo certeza». Esa aspereza incomodaba. La crítica se partió en dos. Unos lo aclamaban como el Goya del siglo XX. Otros lo tildaban de obsceno, de degenerado, de nihilista. Pero Dix no perseguía aplausos. Perseguía sacar el tumor a la luz y lo hizo con pulso de cirujano. Mientras los expresionistas se hundían en el alarido interno, Dix fijaba los ojos en lo de fuera, en aquello que todos intuían pero nadie pronunciaba. Su pintura se convirtió en testimonio, en archivo, en acta notarial de la podredumbre. Y cuanto más lo apartaban, las instituciones más afiladas, se tornaba su paleta. La obra de Otto Dix no fue una catarsis, fue una autopsia. Y la sociedad alemana, el cadáver tendido en la camilla. El arte como amenaza ante el nazismo. Otto Dix jamás fue un artista complaciente, pero en la Alemania que se afinaba para desfilar al compás de los tambores del Tercer Reich, resultar incómodo dejó de ser un asunto estético, pasó a ser una sentencia. En 1933, Hitler alcanzó el poder y con él se impuso la estética oficial del embuste. El nuevo régimen no se conformaba con perseguir cuerpos, también perseguía imágenes. Cualquier cosa que no exaltara fuerza, pureza, orden y gloria se consideraba ponzoña. Y Otto Dix no pintaba glorias, pintaba carne abierta. Mientras los lienzos oficiales exhibían héroes atléticos, soldados sin mácula, madres sonrientes y paisajes sin penumbra, Dix seguía retratando lo oculto, los lisiados, los dementes, los rostros que ninguna propaganda podía digerir. La casa no se hizo esperar. En 1933 lo expulsaron de su cátedra en la Academia de Dresde. Lo etiquetaron de enemigo del pueblo, de degenerado, de traidor al alma alemana. Su crimen: negarse a mentir con el pincel. Aquel mismo año los nazis emprendieron una campaña contra lo que bautizaron como Entartete Kunst, el arte degenerado, una cruzada contra cualquier creación que no encajara en su visión idealizada y feroz del mundo. Van Gogh, Picasso, Klee, Kandinsky, Gross y, cómo no, Otto Dix. En 1937 se abrió en Múnich la tristemente célebre muestra del arte degenerado. 650 piezas incautadas fueron colgadas entre mofas sin criterio alguno, y acompañadas de cartelas que ridiculizaban a sus autores. Una humillación pública, una advertencia y un acto de barbarie cultural. Dix tenía más de 200 obras vetadas. Muchas terminaron destruidas, otras confiscadas, y unas cuantas escondidas por coleccionistas que comprendían que lo verdadero no arde con tanta facilidad. Ya no podía exponer, ya no podía dar clase, ya no podía alzar la voz. Pero no soltó el pincel. Se replegó en el silencio, en el oficio, en los símbolos, en una resistencia íntima. Su paleta fue tornándose más sobria.
Los asuntos quedaban más disimulados, el grito más hacia adentro, pero permanecía allí como una esquirla incrustada bajo la piel del régimen. Dix no tomó el camino del exilio, eligió permanecer no por falta de valor, sino por una rara forma de lealtad. No hacia Alemania, sino hacia sus muertos, hacia los lisiados, hacia los borrados de la historia, hacia quienes carecían de voz. Mientras el nazismo exaltaba la muerte como concepto, él insistía en evocar la muerte tangible con rostro, con nombre propio, con sangre coagulada. A lo largo de aquellos años sombríos produjo piezas de una contención devastadora. Ya no precisaba de la provocación frontal. Le resultaba suficiente una mirada esquiva, una mano sin vigor, un fondo desolado. En 1938 firmó Flandes una tierra estéril despoblada con heridas grabadas en el paisaje, un escenario bélico que prescinde de soldados para evidenciar la ruina. En 1942, con 51 años cumplidos, lo llamaron a filas por segunda ocasión. Otra contienda, otro disparate. Lo destinaron como simple infante al frente occidental. Allí cayó en manos de las fuerzas francesas. Permaneció varios meses recluido en un campo de prisioneros y retomó el dibujo. Lo que cualquier otro habría sepultado bajo el peso del trauma, él lo convertía en trazos, en manchas, en testimonio. Cuando por fin volvió a la Alemania que halló era distinta: escombros, cenizas, hambruna, mutismo, pero también un suelo fecundo para la memoria. Otto Dix no fue un héroe, ni un mártir, ni un profeta, sino acaso algo menos común, un testigo leal de lo repugnante. Y en una época empeñada en olvidar, él insistió en recordar. Pintaba desde la periferia, desde una suerte de destierro interior, pero cada pincelada constituía un documento, un registro, una prueba, no de su talento, sino de nuestra responsabilidad, porque lo que Otto Dix legó no fue meramente un archivo visual, fue una denuncia callada, un arte que no adorna, no reconforta, no embellece, solo expone, y en ciertas ocasiones eso es lo más audaz que puede emprender un artista, el mutismo del que logró sobrevivir. Otto Dix salió con vida de todo. Atravesó la guerra, esquivó la censura, soportó el destierro interior, aunque ninguna de esas pruebas lo dejó intacto. Sus pinturas, su manera de mirar, incluso su propio cuerpo habían quedado marcados por dentro. Aquella ira desbordante de los años 20 se había transformado en algo más opaco, más callado. Ya no le hacía falta levantar la voz, bastaba con enseñar lo que había visto. Las telas de Dix dejaron de impactar como un golpe seco de martillo. Empezaron a horadar despacio, igual que la corrosión sobre el metal. Ya no eran arrebatos de cólera vomitados sobre el lienzo, sino registros, resonancias, huellas que no se borran. Tras la contienda fue trasladado a una aldea pequeña, Hemmenhofen, junto a las orillas del lago de Constanza. Allí compartió techo con su mujer Marta en una vivienda de cubiertas bajas, apartado de las salas de exposición y de las muchedumbres. Nada de fastos, nada de aplausos. Apenas quietud y lienzos en blanco. De cuando en cuando pintores jóvenes se acercaban hasta su puerta. Llegaban en busca de una enseñanza y se marchaban con un interrogante, porque Dix no transmitía recetas técnicas, transmitía una forma de mirar. ¿Pretendes pintar? Pues observa. Pero observa como si jamás pudieras volver a bajar los párpados. El maestro ya no aspiraba a provocar escándalo, ni siquiera a redimir a nadie, solo a dejar testimonio. Igual que un forense que se abstiene de dictar sentencia y se limita a anotar lo que ve. Los retratos de aquella etapa resultan más sobrios, los trazos más finos, la paleta más apagada, pero el desasosiego sigue ahí. Ningún personaje suyo sonríe gratuitamente. Ninguno posa por presunción. Cada surco, cada mancha, cada penumbra carga con un mensaje. Una de las piezas más sobrecogedoras es su autorretrato como prisionero de guerra 1945 a 1946. Se representa desdoblado en tres figuras, una de frente, otra dándole la espalda al espectador, y otra nuevamente frontal, aunque con apenas media cara visible. No hay rastro de júbilo, únicamente gestos abatidos, siluetas que se solapan y alambre de espino recortando el fondo. La gama cromática es tenebrosa y fúnebre vehículo de una tensión amarga. Otra obra fundamental es La Crucifixión 1949. El Cristo no aparece sereno ni glorioso, aparece desfigurado. El cuerpo cubierto de llagas abiertas, el semblante descompuesto por el horror. Ni un atisbo de esperanza, ni un destello de redención, solo el sufrimiento desnudado sin piedad. Como si el artista proclamara: se acabaron los consuelos. Contemplen esto. Así es el dolor. Así se muere. Dix no abrazó la fe, pero comprendió que la pintura también podía oficiar como una suerte de misa laica, un rito para mantener vivo aquello que el mundo se empeña en sepultar en el olvido. A lo largo de las décadas del 50 y del 60, el mundo del arte comenzó a volver la mirada hacia él. Sus lienzos regresaron a las paredes de las galerías. Los críticos elogiaban su madurez como artista, pero él no caía en la trampa. Caía en la trampa. Tenía claro que aquello no era un acto de justicia, sino de oportunismo. Con la guerra ya distante en el tiempo, la dureza de su obra había dejado de incomodar. Se había convertido en historia, en pieza de museo, en una simple nota al margen. Antes me detestaban, hoy me cuelgan en marcos dorados. En el fondo todo sigue igual. Y sin embargo algo se había apagado, aquella llama, aquella prisa por decirlo todo. Otto Dix pintaba con menos frecuencia, pero su mirada se había vuelto más aguda y sus palabras escasas. Su tramo final fue menos abundante en obras, aunque no por ello menos hondo. Sus motivos se tornaron más íntimos: ancianos, abandonados, mujeres viudas, seres con el alma muerta. Cada cuadro parecía concebido como una lápida, como si hubiera renunciado a ser comprendido y solo aspirara a dejar constancia.
Con todo, ni siquiera los años lograron limar su filo. Al preguntarle a una reportera si lamentaba haber pintado sus piezas más brutales, contestó: «Lamento las que atenué, no aquellas que hicieron daño». En la actualidad, sus cuadros pueden verse en salas como la National Gallery de Berlín, el Centro Pompidou de París o el MoMA neoyorquino. Pero el peso de su herencia no se calcula en muestras ni catálogos, sino en el malestar que deja a su paso. Porque Dix nunca tomó el pincel para adornar paredes, sino para que nadie olvidara. Y existen cicatrices que únicamente el arte logra mantener abiertas, un arte que jamás se inclina. Otto Dix se apagó el 25 de julio de 1969, cuando tenía 77 años. Nada de funerales oficiales ni titulares en la prensa, apenas un silencio espeso. Falleció a orillas del lago Constanza como si la humanidad todavía no hubiera alcanzado a descifrar lo que él plasmó 5 décadas atrás. Por mucho tiempo lo que había creado resultó molesto, demasiado descarnado para las salas impecables de las galerías, demasiado honesto para una Alemania empeñada en pasar página. Sin embargo, la memoria no se sepulta con tanta facilidad. Llegada la década de los 70, cuando la nación empezó a encarar sin tapujos su propia historia, Dix volvió al escenario como aquello que nunca dejó de ser no un adorno de paredes, sino un atestiguador molesto. Sus pinturas regresaron a las salas no como objetos de contemplación, sino como desafíos a la mirada. En 1979, Düsseldorf montó una retrospectiva colosal. Por vez primera, las piezas vetadas, la guerra, los lisiados del frente y las trincheras, se colgaron sin recortes. Lo que provocaron no fueron ovaciones, sino desazón, porque aquellas obras no maquillaban el pasado, lo despellejaban. Desde aquel instante su huella no hizo más que ampliarse. Lo equipararon con Goya, con Beckmann, con los referentes mayores del expresionismo. Aún así, Dix jamás aspiró a encajar en corriente alguna. Plasmó lo que tenía que plasmarse, aquello que ningún otro se animaba a tocar. En 1961, el pintor cedió el retrato de Sylvia von Harden al Museo Nacional de Arte Moderno de París. Ya en 1995, otra de sus piezas pasó a manos de la Neue National Galerie de Berlín y la guerra fue presentada como pieza estelar en el Albertinum. Pero nada de aquello le habría quitado el sueño. Dix no manejó el pincel pensando en martillos de subasta. Cada pincelada suya operaba como aviso, cada figura como evidencia, cada semblante una denuncia contra el olvido. Y allí radica su legado más precioso, no la cifra sino la memoria, porque el auténtico peso de su trabajo no figura en los catálogos, sino en las dudas que todavía despierta. ¿Qué subsiste cuando los combates cesan pero la cicatriz no termina de cerrar? ¿Cómo lidiamos con un arte que no acaricia sino que zarandea? ¿Qué espacio le concedemos a quien rehusó endulzar lo real y prefirió enseñar lo quebrado? En tiempos donde los conflictos se editan y el sufrimiento se transforma en contenido viral, Otto Dix continúa incandescente, no por el resplandor de las tendencias, sino por una llama de otra densidad, la de la conciencia. Y ese fuego, si nos roza, transforma algo dentro. Dix no existió para recibir aplausos, existió para que lo miraran. Y lo que nos legó más que una estética es un posicionamiento moral. El arte entendido como rebeldía, como repositorio del trauma, como reflejo del que resulta imposible escapar. En el presente, mientras tantos creadores persiguen viralidad, corazones digitales y mercados, él permanece ahí, con sus cuerpos retorcidos, sus labios apretados y sus manos a punto de estremecerse, recordándonos que el arte que más incomoda suele ser también el más indispensable. Si este video te dejó dándole vueltas a algo, aunque sea un instante, suscríbete a Curiosearte. Aquí no nos dedicamos a colgar lienzos, venimos a descifrarlos. Y si alguna vez te cuestionaste qué imágenes merecerían sobrevivir al derrumbe, quizá no sean las más hermosas, sino aquellas que todavía escuecen.